Hablar del paso de la Cofradía de la Santa Cruz para mí es hablar de un proyecto profundamente meditado y muy ilusionante. Desde el primer momento, como asesor artístico de la cofradía y como prioste, mi labor ha sido dotar al paso de una identidad clara, muy reconocible, y siempre huyendo un poco del estilo barroco predominante y buscando siempre la armonía del conjunto. Bueno, mi labor ha sido el encargado de elegir a cada uno de los artistas que han intervenido en el paso, no solo por su calidad individual, sino también por la capacidad de dialogar dentro de una misma línea estética. Para mí era fundamental que todas las manos que participaban en este proyecto compartieran un mismo lenguaje artístico. El estilo del paso no es fruto del azar. Estaba pensado desde una base clásica, con referencias monumentales e históricas de nuestra ciudad, muy claras, pero reinterpretada con un criterio actual, buscando siempre la elegancia, la sobriedad y sobre todo, una profunda simbología, ¿no? La Santa Cruz siempre pide un discurso estético serio, sin estridencia, donde cada uno de los elementos y todo lo que se añadiera a este proyecto tuviera un porqué y un sentido dentro del conjunto. Bueno, en lo personal, además del asesoramiento artístico, he tenido la oportunidad y el honor de intervenir directamente en algunas de las piezas de orfebrería del paso, como son las guirnaldas de orfebrería que he realizado junto con mi maestro Fernando Marmolejo en su taller, y los medallones de los respiraderos, que representan los loquillos del Gran Teatro de Huelva. Y como digo, ha sido un honor tremendo poder aportar mi trabajo en este proyecto, aprendiendo y trabajando y sobre todo pues haciendo también lo que para mí es muy importante, una gran amistad con todos y cada uno de los artistas que han participado en él. Cuando la Cofradía de la Santa Cruz se propone hacer un nuevo paso de misterio, entonces el hermano mayor Pepe Fuentes me encarga la labor de hacer un pequeño esbozo aunando todos y cada uno de los elementos monumentales y arquitectónicos que podríamos incluir en el paso de misterio, dándole protagonismo al púlpito de la Catedral de la Merced. En ese momento, el mayor exponente del diseño cofrade era Javier Sánchez de los Reyes y creímos oportuno contactar con él. Tuvimos una reunión en Sevilla, llevándole ese primer boceto para que él desarrollara esa idea y le diera la impronta que actualmente tiene el paso de misterio. Pues lo recuerdo perfectamente, fue aquí mismo en esta plaza, estábamos sentados ahí en unos veladores, ahora mismo el bar está cerrado, y yo quedé con una comisión de hermanos que venían a verme, creo que fue en otoño también, como ahora, fue un sábado por la mañana, y nada, nos sentamos, nos tomamos nuestro cafelito y tuvimos un cambio de impresiones y bueno, y ellos me comentaron, los hermanos me comentaron y me dijeron, yo fui captando ideas, ellos me traían material. Y me acuerdo perfectamente de ese día, de quién venía el hermano mayor, venía Josécho y venía otro chico de la Junta de Gobierno que era costalero. Para un artista lo que busca son siempre oportunidades para demostrar lo que lleva dentro, para demostrar su talento, para demostrar sus capacidades artísticas. Si no le llegan esas oportunidades de demostrar sus capacidades artísticas, nunca las puede poner en práctica. Y yo tuve esa suerte de que me llegó esa oportunidad para expresar y para plasmar mi talento artístico con las premisas que la hermandad introdujo, ¿no? Pero tuve esa capacidad y esa oportunidad de trabajo que para mí supuso, evidentemente, en su momento supuso, bueno, pues un proyecto que llamó, además, el proyecto yo lo recuerdo y llamó mucho la atención, el proyecto, lo que es el dibujo. Ya en su momento el proyecto llamó mucho la atención, ahora que está hecho más todavía, claro. Recuerdo un poco más complicado el tema de las medidas, porque en aquel entonces creo recordar que salía de la Catedral de la Merced y las medidas eran muy ajustadas. Las medidas del paso eran muy ajustadas, el paso arriba tenía muchas figuras, entonces
Recuerdo que la dificultad era más que nada de cuadrar medidas para que todas las figuras encajasen en la canastilla y las medidas de la parihuela más la talla que sobresale que saliera por la puerta, evidentemente. Entonces, en ese ámbito son los mayores quebraderos de cabeza, que tampoco se puede llamar quebradero de cabeza, pero fueron el mayor trabajo que tuvo. A nivel artístico, la verdad es que creo que no tuvo mucha dificultad, porque bueno, el trabajo, cuando a un diseñador le dan buenas fuentes y buenos sitios donde inspirarse, enseguida articulas el hilo. Esto es como una película. Cuando empieza una película, hay películas que son muy complicadas y no le pillas el hilo, no le coges el argumento. Pues en este arte de los diseños y sobre todo de piezas de envergadura como un paso, pasa un poco lo mismo. Si no te dan fuentes o la idea no te transmiten una idea clara, te cuesta mucho trabajo coger el hilo. Pero cuando te dan unas fuentes claras y una inspiración clara, pues lo coges prontamente. El proyecto en su momento suponía un cambio muy grande, porque los artesanos están acostumbrados a tratar un lenguaje muy próximo al barroco o barroco en general. Entonces el paso proponía un lenguaje manierista, renacentista, que era totalmente distinto a lo que se solían hacer en las artesanías de ese momento. Porque, insisto, las cosas hay que verlas en su momento. Y aunque hayan pasado solo 14 años, casi 15, pero es que el panorama de las artes cofradieras ha cambiado mucho. Entonces, en aquel momento, plantearle a un artesano que venía de tallar pasos barrocos, plantearle tallar un paso en estilo manierista, que lo que tenía eran como unas muescas con unos... Eso era complicado. Yo, evidentemente, él, bueno, lo tuvo que visualizar y lo tuvo que asimilar, pero evidentemente me parece algo normal, porque en su momento era una ruptura para un artesano, para un tallista acostumbrado a trabajar con mucha asiduidad, como era el tallista, como era Francis Verdugo, y tenía ya una trayectoria a su espalda. El paso supone una ruptura. Hombre, yo creo que la diferencia, si hay que decir diferencia o rasgos más definitorios, vamos a decir así, ¿no? Quizás sea la idea tan clara que tenía la cofradía de lo que quería, que tenía la idea como muy fijada, y la inspiración en modelos antiguos y modelos de cofradías serias, ¿no? En ese momento yo creo que este proyecto de paso, que se salía un poco de lo normal, fue un proyecto pionero. Hoy en día ya digo que hay muchos en todas las localidades andaluzas, pero en aquel entonces no había tantos proyectos con ese carácter solemne, serio, que se escaparan de lo habitual o de lo más recurrente, ¿no? No había muchos, por no decir que no había ninguno. Y creo que ese es uno de los mayores rasgos que tiene, porque las cosas hay que verlas en su contexto. Y en ese momento, que quizás es la mayor fuerza y el mayor rasgo que tiene este proyecto, en ese momento ese tipo de proyectos no estaban tan vistos. Fue una de las primeras muestras de esa corriente que digo que hay hoy en las cofradías, esa corriente artística y estética, de intentar innovar, intentar hacer algo diferente. Quizás sea esa la palabra que mejor describe este concepto que intento de transmitir. Las ganas de hacer algo diferente. Es verdad que el paso bebe de modelos clásicos y de estructuras visuales que nos pueden sonar o nos pueden resonar, pero es que esas estructuras visuales y esos modelos, esos referentes que tiene ese paso, antes no se habían utilizado en ningún otro. Para hacer otros pasos se habían utilizado una serie de referentes, de otros pasos que son referentes. Y este proyecto toma como referente otros pasos de cofradías serias que nunca se había utilizado como referente. Entonces, evidentemente, es un punto de inflexión y una de las primeras muestras de cómo las cofradías ya en esa década de los 10
los 2010, cómo las cofradías empezaban a evolucionar y a buscar otros parámetros y otros estilos, ¿no? Y en esa nueva corriente yo acababa de encajar. Entonces yo creo que como que fue la conjunción de astros perfecta, ¿no? Como que fue una unión perfecta, ¿no? Hombre, pues me siento evidentemente muy orgulloso. La palabra es, yo creo que me siento muy orgulloso. Me siento, porque claro, ahora se ve. Los diseñadores muchas veces, y también por otra parte la dirección artística de la hermandad, tenemos que visualizar y tenemos que ver algo que no existe todavía, evidentemente, si no, no puedes proyectar, no puedes diseñar. Pero las cosas cuando están pasadas ya a la realidad, cuando ya se ve la realidad y ya se ve el paso terminado, eso tiene una fuerza y tiene un poder visual que no tiene un diseño para el común de las personas, para el común de los orfebres, para el común de los cofrades, perdón. Por mucho que nosotros podamos dibujar los proyectos muy bien dibujados, con mucha sombra, de tal manera de que parezca de que el paso está hecho, por mucho que intentemos trabajar de esa manera, la realidad del paso hecho tiene mucho poder. Una imagen del paso ya hecho tiene mucho más poder visual que lo que es el dibujo, que lo que es el proyecto, insisto, por muy bien dibujado que esté. Entonces ahora se ve el paso hecho con su misterio por las calles de Huelva y, hombre, eso tiene un poder, tiene una fuerza y yo no puedo sino sentirme orgulloso de eso. Pues una vez que ya teníamos el boceto de Javier Sánchez de los Reyes aprobado por el Cabildo del Mano, comenzó la búsqueda del artista, del tallista que tendría que realizar nuestro paso de misterio. Fruto de la casualidad, un día andando por Sevilla, por la Plaza del Duque, vi en un escaparate a lo lejos un frontal de un paso ya terminado, dorado. Me llamó mucho la atención porque vi que el diseño y la talla estaba realizada a la antigua usanza. Y lo primero que me fijé fue en el cartel que tenía abajo, donde indicaba que el tallista era Francisco Verdugo. Yo no lo conocía, como digo, me llamó muchísimo la atención y indagué, y también por mediación de Javier Sánchez de los Reyes pues conseguí su contacto y ya a partir de ahí comenzamos a trabajar en ello. Bueno, mis recuerdos de ese día son muy bonitos porque precisamente era el día de mi cumpleaños. No recuerdo ahora mismo exactamente lo que cumplía, pero fue mi cumpleaños y de hecho pues también fui a Huelva a presentar el proyecto de la hermandad, del paso de la hermandad de la sentencia y entonces pues después de presentar el proyecto nos quedamos esperando, porque fue en Cabildo, nos quedamos esperando un poco tanto Enrique González, el ebanista que realizó el paso de la Santa Cruz también, pues nos quedamos esperando la respuesta, la consecución de ese Cabildo y en esa espera pues me llamó mi querido amigo Joséchu y me dio la noticia que también se había aprobado el paso de la Santa Cruz. Se presentaron unas dificultades principalmente al principio, en el comienzo de la ejecución de la obra, en este caso mío concretamente la talla, ¿no? Y bueno, una de ellas pues fue que es un estilo renacentista, porque la arquitectura de lo que es el paso en sí es de línea renacentista, y después la talla pues es una talla manierista, mezclada con un poco de barroco, lógicamente como se ve cuando se ve el paso se ve perfectamente. Eso está inspirado en un púlpito que hay en la Catedral de Huelva, en la iglesia de la Merced. Javier Sánchez de los Reyes se inspiró en ese púlpito y de ahí sacó bastante información, aunque parezca que el púlpito es pequeño, pero la verdad es que sacó bastante información de esa pieza, ¿no? Entonces, pues, claro, después me tocaba a mí, en mi faceta, interpretar lo que Javier había querido representar. Entonces, pues, claro, ya de por sí tocar un estilo que no es un estilo típico, ¿no? Que como el barroco, que es el que más se usa, incluso el gótico en pocas veces, pero principalmente el barroco, pues claro, se sale uno de la zona de confort
y encima también tener que interpretar, porque no era un proyecto mío, era de Javier, entonces pues también tener que interpretar lo que Javier quería hacer, ¿no? Entonces pues claro, lógicamente eso fue en los comienzos un poco la dificultad, ¿no?, que generó la situación. Pues sí, considero que es un revulsivo. El paso de la Santa Cruz de Huelva es un revulsivo en lo que es la arquitectura y talla de los pasos que se hacen hoy en día, y bueno, y se han hecho desde hace más tiempo, ¿no?, atrás, ¿no? La verdad es que, como he dicho anteriormente, es un paso que no es típico ni en arquitectura ni en ornamento. Pero bueno, es un paso que ha estado, un diseño, mejor dicho, que está muy bien pensado, muy bien pensado, muy bien, es muy equilibrado, y la verdad es que cuando se ha concluido, se ha visto ya en su plenitud la obra, se ve que tiene una elegancia impresionante. Y eso no lo digo yo, eso cualquier espectador, cualquier persona que lo ve, se da cuenta rápidamente que el paso tiene una majestuosidad impresionante y una elegancia brutal. Entonces, lógicamente, eso se ha conseguido utilizando un estilo, como he dicho antes, que no es típico en los pasos, en las andas procesionales, ¿no? El paso está reestructurado porque el paso inicialmente, cuando se ejecutó, se puede decir que se ejecutó prácticamente al completo, lo que es de carpintería y talla, pues el paso salía de la iglesia de la Merced. Claro, la iglesia de la Merced tiene unas dimensiones en la puerta que son más pequeñas que la iglesia de la Concepción, que es donde actualmente sucede, de donde sale, hace su estación de penitencia, ¿no? Entonces, claro, pues como eso fue circunstancial, pues cuando la hermandad se mudó a la iglesia de la Concepción, pues que la puerta es un poco más ancha, pues entonces hubo que reestructurar el paso, cosa que, bueno, no sabe todo el mundo. De hecho, si no lo sabe y viendo el paso no lo ve, no lo nota, es que lo que se hizo bien. Entonces, pues se tuvo que ensanchar ya la medida adecuada para que buscarle una proporción, porque el paso se veía un poco estrecho. Lo que pasa que, bueno, que las condiciones y las circunstancias eran las que mandaban. Cuando ya se pudo reformar por las circunstancias, nuevas circunstancias, pues se hizo y ya se le dio al paso la plenitud y el equilibrio que merecía y que le correspondía. Que yo lo recuerdo con mucho cariño, eran las discusiones, ¿no? Las discusiones que yo tenía con José Chu. ¿Qué es lo que ocurre? Que José Chu tiene una visión y un criterio brutal y espectacular. Claro, había veces que me decía él algo y yo, como no coincidiéramos, pues estábamos ahí los dos tiradas flojas hasta que ya llegábamos a un consenso, ¿no? Y la verdad que recuerdo esas discusiones, bueno, entre comillas, ¿no? De dos personas que teníamos un criterio, y al final lo que buscamos era el triunfo de la obra, y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño. A mí el paso, una vez terminado, lo que me transmite es un equilibrio impresionante. Sobre todo lo principal, primer adjetivo o primer calificativo que yo le pondría al paso es equilibrio al 100%. Y después, como he dicho antes, majestuosidad y una elegancia que la tienes muy pocos pasos. Y lo primero que hay que pensar es lo que va arriba. Entonces, Javier Sánchez de los Reyes se ve perfectamente que lo primero que pensó es en el misterio que va arriba, que es lo que hay que hacer. Son los cauces adecuados que hay que dar, ¿no? El orden que hay que seguir. Y a raíz de ahí, pues vinculó ese diseño a, como he dicho antes, al púlpito que hay en la iglesia de la Merced, y creó un diseño que, cuando estuviera hecho, que ya se ve, generara un equilibrio y una simbiosis, se puede decir que perfecta, entre el misterio y el propio paso. Y eso es lo que transmite, por eso transmite ese equilibrio, porque ese paso está hecho expresamente y pensado y diseñado para este misterio de la Hermandad de la Santa Cruz de Huelva, y no para otra hermandad. Si hiciéramos la prueba y colocáramos otro misterio encima de ese paso, quizás no funcionaría de la manera que funciona el misterio que tiene la hermandad, porque está todo pensado al milímetro y está hecho por una persona que, bueno, es un erudito en su oficio. A la hora de confeccionar los bronces de la parte superior del paso, optamos por José Miguel Sánchez, Chemi
conocido en el ámbito cofrade, porque unía de nuevo las características que pedíamos para hacer unos bronces a la altura del resto de imágenes que teníamos en el paso. Teniendo en cuenta que el paso está diseñado y pensado con un estilo totalmente clásico, pensamos que con la tecnología que Chemi utiliza, que es el modelado en 3D y la impresión en 3D para su posterior pasado al bronce, pues también fue uno de los motivos por los que lo elegimos a él, y así el paso conjuga elementos clásicos con tecnologías del siglo actual. La verdad que recuerdo el día con muchísima ilusión. Ellos me contactaron a través de Josechu, que ya él había confiado en mí para Los Ángeles Pasionarios. Y nada, el tema de los apóstoles, la verdad que fue un encargo muy, muy ilusionante por el tipo de piezas que eran y porque era algo bastante especial, ¿no? Y además creo que esa ilusión también era pues para dónde iba, ¿no? La cofradía que es y el patrimonio que tiene. La verdad que fue muy, muy ilusionante. Lo que me llamó más la atención, creo yo, fue la iconografía tan precisa de los apóstoles crucificados, porque además era una oportunidad de poder trabajar anatomía, diferentes edades. La verdad que era, aunque fuera un trabajo de corte académico, un trabajo de pequeño formato, pero para mí fue un trabajo muy, muy, muy completo porque digamos que hemos abordado muchas cuestiones escultóricas, tanto de proporciones, tela, anatomía, expresiones, y la verdad que ha sido un encargo pues, que ha hecho que se haga un trabajo muy completo y en el que también, gracias a este tipo de encargo, pues digamos que he podido demostrar muchas facetas dentro de la escultura. Pues bueno, principalmente también se diferencia, creo yo, que la responsabilidad de hacer unas piezas a la altura de la cofradía y del paso donde van, ¿no? Creo que eso era lo primero que tenía que tener en mente y fue lo primero que yo pensé que había que dar el do de pecho, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí que es verdad que lo que hicimos fue trabajar con técnicas actuales, con modelado 3D, impresión 3D, para que digamos que el proyecto final pues, estuviera lo más perfecto posible, estudiar bastante todo el proceso y gracias a estas nuevas tecnologías pues creo que hemos llegado a un buen puerto. Pues respecto al conjunto, yo además creo que lo he dicho ya públicamente, me siento muy orgulloso de que mi obra esté ahí porque creo que es un conjunto que para mí es un referente dentro de los pasos actuales, no ya de Huelva, sino incluso de Andalucía. Entonces, creo que es una suerte que en Huelva pues tengamos este paso. Pues la relación que tengo con Antonio Díaz Nido pues, es estupenda porque gracias a Dios es mi vecino también, compartimos espacios de taller, él lo tiene en la planta de arriba y la verdad que tenemos muy buena relación. Y es curioso, y yo creo que siempre la Divina Providencia está por ahí en medio haciendo de la suya, que los ángeles se policromaron en este edificio un año y medio antes de yo llegar aquí, ¿no? al taller. Entonces, aparte de la relación con Antonio, que es estupenda, el haber podido llegar aquí a este taller y tenerlo aún más cerca y compartir con él también opiniones y demás, pues la verdad que ha sido un regalo. Llegado el momento en el que la cofradía tiene que encargar las cartelas pictóricas del paso, pues no teníamos mejor opción que Antonio Díaz Nido, un gran pintor reconocido de Sevilla que en ese momento estaba despuntando y para nosotros era muy importante, como he dicho, aunar estilos y Antonio tenía todos los requisitos para que todo compactase con el diseño que Javier había realizado. Pues mi primer contacto personal con José Chuyane, que es el ideólogo artístico de la cofradía, y con la cofradía en sí es un poco peculiar.
Yo recuerdo que años antes, por internet seguía un blog cofrade de Huelva, que lo llevaba el propio José Chu Llanes y Juan Fernández, y era sobre iconografía, sobre arte general, y desarrollaba mucho el crecimiento de la cofradía desde entonces, antes del paso, antes de su incorporación a la Semana Santa oficial. Y yo, como hermano de una hermandad de aquí de Sevilla joven, veía mucho paralelismo entre el crecimiento de la cofradía de Santa Cruz con el crecimiento de mi cofradía de aquí del Carmen. Y una vez recuerdo que le puse algún comentario en la víspera de la primera estación de penitencia en Miércoles Santo, les puse un comentario como deseándole suerte y bueno, eso quedó ahí. Y años después recibí la llamada de José Chu Llanes me llamó, contactamos, me visitó en Sevilla y desde el primer momento hubo un feeling rápido, pues somos de la misma generación prácticamente, del mismo gusto cofrade, tenemos una visión muy parecida a lo que es la Semana Santa, como personas jóvenes, más jóvenes entonces, y de lo que debería ser el arte cofrade. Y lo recuerdo con cariño y con ilusión, porque para mí fue el primer proyecto así importante en el que pude participar. Mi primera labor en el proyecto coral que supone el paso de la Cofradía de la Santa Cruz fue el desarrollo de las 8 escenas que constituyen el programa iconográfico pictórico del canasto del paso, es decir, las 8 escenas desarrolladas de la leyenda de la Santa Veracruz, inspirada en los escritos de Jacobo de la Vorágine. Esa fue mi primera labor, pero mi conexión con la hermandad fue tal que en los años sucesivos esa labor, que en principio iba a ser solamente las 8 pinturas, nada más y nada menos que las 8 pinturas del canasto, se amplió. Es decir, yo por ejemplo tuve la suerte de hacer la pintura, la heráldica del paso, la heráldica pictórica, los lemas pictóricos del propio canasto y algunas labores de diseño como pueden ser el llamado del paso, en colaboración con José Chu Llanes. Y ya años después incluso tuve la suerte de colaborar con mi compañero José Miguel Sánchez, con Chemi, escultor, en hacer un trabajo que para nosotros fue muy bonito y muy evocador, porque fue de recuperar una forma de trabajar que se había perdido, que es la de que un escultor tallara los ángeles, en este caso, que van flanqueando la Santa Cruz en el paso. Él hizo las esculturas y yo tuve el honor de policromar sus propias esculturas. Era como se hacían los gremios en el siglo XVIII. Eso fue un trabajo muy romántico que, bueno, también tengo la suerte de contarlo en mi currículum y de disfrutarlo cada miércoles santo. El principal reto fue la circunstancia mía laboral de entonces. En esa época, hablamos del año 2013, que es cuando yo contacto primero con José Chu, que me plantea el proyecto y me hace que empiece la fase de documentación y por supuesto la firma del contrato con la hermandad en una visita a Huelva. En esa época estaba yo trabajando en Málaga como restaurador. O sea, mi vida transcurrió durante 2 años en Málaga y el proyecto lo desarrollé allí. O sea, las visitas que hice esporádicas al principio del proyecto fueron expresamente para cerrar este proyecto. Y lo recuerdo con mucho cariño, por un lado, porque para mí fue un año en lo personal, mi estancia en Málaga fue muy feliz y en lo profesional fue muy productivo, pero también fue una especie de hándicap porque yo tuve que hacer el proyecto fuera de mi propio taller de Sevilla, que es mi espacio natural para trabajar. O sea que el proceso creativo de las obras fue, digamos, peculiar. Para mí fue muy importante la llamada de la cofradía, la llamada de José Chu Llanes entonces, porque para mí suponía mi participación en mi primer proyecto coral, el hecho de poder aportar mi labor pictórica a un diseño absolutamente fuera de lo corriente en Andalucía, como es el magnífico diseño de Javier Sánchez Los Reyes, con un lenguaje muy propio, aunque sea un lenguaje manierista, inspirado en elementos tan bonitos de la arquitectura de la capital de Huelva. Para mí fue la primera oportunidad de trabajar con artistas, aunque que los conocía personalmente, pero que no había tenido la suerte de colaborar directamente, como pueden ser Francis Verdugo, con José Manuel Bernet, con el propio Chemi, con el propio José Chu, con Marmolejo, con todos los artistas que componen la nómina del paso, que al final somos como una especie de familia artística. Mi primer planteamiento recuerdo que fue estar a la altura del resto de artistas que iban a trabajar en ese proyecto.
Y creo que en ese sentido todos los artistas que hemos participado en el proyecto nos hemos retroalimentado del trabajo de los demás. Y el resultado, pues, modestamente, creo que es muy satisfactorio para todos. Hablaba antes que las escenas, las 8 escenas primitivas de la leyenda de Jacobo de la Vorágine las pinté en Málaga, en el Rincón de la Victoria, en un en el salón de mi apartamento. Y todas las montañas que aparecen en los paisajes de fondo de las escenas son las Sierras de las Nieves, que es simplemente la vista que yo tenía desde mi balcón. Y eso, recuerdo que fue un recurso artístico que fue muy fácil hacerlo en el momento, pero pasados los años me traen a esos momentos, me traen a mi estancia en Málaga, y es algo muy, muy bonito. Después tengo otra anécdota muy buena, que fue cuando recibí el encargo de la policromía de Los Ángeles del Paso, que yo recuerdo, yo no conocía todavía a José Miguel, a Chemi, y hoy en día somos buenos amigos y somos compañeros tiene el taller muy cerca mío. Y yo recuerdo que yo me negué en principio a ese trabajo, porque yo pensaba que el escultor se iba a ver ofendido porque un pintor viniera a tocar su obra. Y nada más lejos. Después José Miguel él lo recibió con ilusión que otro compañero hiciera. Y en ese momento yo fui muy feliz porque conocí a un buen compañero que gracias a este proyecto lo he tenido, ¿no? Y después, bueno, recuerdo también de mi relación ya con la hermandad, recuerdo con muchísimo cariño cuando realicé uno de los trabajos que he hecho para la hermandad, el cartel del Vía Crucis del Consejo de Huelva. Yo esa imagen del Santísimo Cristo pasando por la fachada donde estaba mi propio cartel, como el Vía Crucis, que fueron unas circunstancias complicadas, que estábamos todavía con la pandemia. Yo recuerdo eso con mucha emoción y con mucho cariño. Son muchas vivencias. Yo he crecido mucho a nivel personal en paralelo a lo que ha crecido la hermandad y la cofradía en la calle, y en concreto el paso. Pues una vez pasado el tiempo, pasados estos años, parece mentira que hayamos llegado ya a este punto de verlo terminado, porque era una aspiración que teníamos todos los que hemos participado. Yo siento mucha satisfacción porque, como digo, yo he crecido como artista en paralelo al crecimiento de este paso como obra. Y verlo terminado, a mí, por ejemplo, teníamos las expectativas muy altas, la verdad, pero hasta que no lo ves hecho, materializado, no ves el sueño hecho realidad. Y muchos hemos soñado cómo quedaría ese paso terminado, porque es un paso muy peculiar, es un paso que referencia en Huelva y en toda Andalucía, en el nuevo diseño. Ahí se van haciendo pasos y tronos en Andalucía, y yo diría que en España, que indirectamente beben de la fuente primero de las mismas fuentes que bebe este paso, y de la propia fuente que supone artística este paso en sí. O sea, es un paso que yo creo que con los años tendremos la sensación de que este paso es uno de los referentes en este concepto artístico nuevo que hay en la Semana Santa andaluza y nacional, diría. Pasa el tiempo, y yo la verdad es que hubo un momento que el primer año que salió ya con la configuración pictórica que le dio Ana Galeano, que lo resumo en una frase, que era: la luz de Huelva terminó el paso ese día, ese miércoles santo. Ese momento fue muy emotivo, muy... ¿Por qué? Porque recuerdas de dónde venimos todos. Y llegar hasta aquí ha sido un camino duro, porque para la cofradía, una cofradía joven, con pocos recursos, ha sido un camino complicado. Para los artistas también ha sido puntualmente complicado, pero al final ha sido muy satisfactorio, por eso mismo. La luz de Huelva terminó el paso de la Santa Cruz.